Damas y caballeros, muy buenos días. El miércoles 1 de octubre de 1924, Zaragoza recibió una delegación muy amplia de personas, la mayoría de las cuales se trasladaba desde la capital salvadoreña, desde la ciudad de San Salvador, en sus vehículos tanto privados como oficiales. Encabezaba esa delegación el médico y presidente de la República, doctor Alfonso Quiñones Molina, quien iba acompañado del ministro de Instrucción Pública y también del ministro de Gobernación, así como del viceministro de la Guerra, de diferentes miembros de su gabinete, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y una comitiva de aproximadamente 400 personas. Todo ese grupo llega a Zaragoza con un propósito específico y es participar en la ceremonia inaugural del grupo escolar José María Cáceres en esa localidad. La ceremonia se desarrolla, tiene lugar la inauguración de aquel edificio de 6 aulas perfectamente estructuradas, higiénicas, construidas de madera y lámina troquelada por el arquitecto italiano Augusto César Barata del Vecchio, quien diseñó la estructura, el edificio, con su conocida planta A, que era básicamente la imitación de un templo maya que él había estructurado a partir de sus estudios de esta cultura mesoamericana. Entonces el arquitecto Barata del Vecchio le propuso al gobierno del doctor Quiñones Molina poder desarrollar ese tipo de estructuras planta A porque resultaban baratas. De hecho, la escuela José María Cáceres tendría un costo hace 100 años de 25,000 colones. Entonces, la ceremonia se desarrolla, ¿verdad?, en esa mañana del miércoles 1 de octubre de 1924 y una vez que finaliza, el grupo es invitado a participar en un ágape, en un almuerzo y en una ceremonia de brindis con champaña que se desarrolla en los pasillos del edificio de la comandancia y la aduana del Puerto de la Libertad, que quedaban pues relativamente cerca para poder aprovechar el viaje y llegar hasta la costa salvadoreña. Entonces, el punto crucial es por qué se hace una ceremonia para dedicarle un grupo escolar a un personaje llamado José María Cáceres. ¿Quién es José María Cáceres y por qué en su época mereció ser biografiado por personajes de la cultura salvadoreña como Francisco Gavidia, Alberto Masferrer o el doctor Ramón López Jiménez, un conocido abogado investigador histórico de la primera mitad del siglo XX? En este sentido es interesante darse cuenta de la figura, de la trascendencia de la figura de José María Cáceres para la historia nacional y en específico para la historia educativa y cultural de las mujeres salvadoreñas. José María Cáceres, en realidad José María Rodríguez Cáceres, viene al mundo en Zacatecoluca en 1818, específicamente el 15 de noviembre de 1818. Santa Lucía, Zacatecoluca, era por ese entonces un bastión de una lucha encarnada entre varias familias que estaban unas a favor de la independencia y otras en contra de la independencia. Entonces era un lugar donde había que tomar en cuenta ese hecho para poder participar, ser parte de la sociedad viroleña de aquella época. José María Cáceres, como lo vamos a denominar, porque así se fue conocido toda su vida prácticamente, era hijo de Domingo Rodríguez Peña y de Dolores Cáceres. Esta familia, ¿verdad?, que se dedicaba también al cultivo del añil en esa sociedad añilera, ¿verdad?, como era tradicional, pierde a su pater familias, pierde al padre de familia cuando José María tiene apenas 3 años de edad. Para poder desarrollar sus talentos ante la ausencia del padre, es enviado a Quetzaltenango, en una de las ciudades principales del Reino de Guatemala,
y uno de los bastiones también de movimientos independentistas, porque va a ser la capital del sexto estado de Centroamérica, del estado de Los Altos, que se constituye en dos ocasiones a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Y además es uno de los objetivos militares que tiene el general Rafael Carrera Turcios para poderlo invadir y aplastar en esas dos oportunidades. Entonces, Quetzaltenango, una región independentista, se convierte en el lugar donde José María Cáceres va a obtener sus conocimientos, ¿verdad? Y va a comenzar, además, en Ciudad de Guatemala, sus estudios de licenciatura en farmacia, ¿verdad? Que es lo que le llamaba la atención en aquella época. Es un hombre que trae una inclinación por la farmacopea, por la investigación botánica, sobre todo también por la investigación de las ciencias de la Tierra, entre lo cual obviamente está la geología, la sismología, la vulcanología y todos los fenómenos que tienen que ver con el planeta. Pero desgraciadamente la muerte de su tío Manuel Cáceres le impide poder continuar con sus inquietudes universitarias y se ve obligado a regresar a San Salvador. Cuando él vuelve en 1846, se da cuenta que hay una ausencia casi total de educación para mujeres y le duele muchísimo esa situación porque se da cuenta que su novia, Mercedes Trinidad Rivera, es una chica ya de 15 años, pero que tiene unos conocimientos muy rudimentarios, muy básicos, apenas sabe leer y escribir a lo sumo. Y es que en esa época la educación de las mujeres era algo que no era importante para la sociedad. En todo caso, las mujeres estaban destinadas a labores del hogar o a cuidar enfermos, tanto en casa como en hospitales, o a desarrollar actividades de tipo religioso como enseñar el catecismo, aprender el rosario, desarrollar misas, ¿verdad? O cumplir con todos los rituales católicos. Pero educarse no era uno de esos objetivos. Había varias frases en aquella época, en casi toda América Latina, ¿no? Que hacían justamente desistir a las mujeres de ser educadas, ¿verdad? En todo el reino de Guatemala, durante la época colonial, había 19 conventos de monjas en los cuales una mujer, si quería educarse, tenía que ingresar forzosamente, pero no era más que para ser monja, ¿verdad? O sea, la educación implicaba casarse con la Iglesia Católica y no salir más de ahí hasta el día que estuvieran muertas, ¿verdad? Y ni siquiera así salían, porque para eso tenían sus propios cementerios dentro de los templos. Entonces, había varias frases en ese entonces que implicaban el desarrollo de de lo que la sociedad pensaba que eran las mujeres y la educación en aquella época. Mujer que sabe latín, ni se casa ni tiene buen fin. La mujer y la sartén en la cocina están bien. Frases como esa eran típicas en la sociedad de El Salvador de 1847, donde desde hacía 14 años ya había escuelas para formar a los varones de esta sociedad sansalvadoreña, ¿verdad? El brasileño Antonio José Cuello había fundado dos escuelas lancasterianas de sistema memorístico en la ciudad de San Salvador. Entonces es interesante darse cuenta cómo las niñas no tenían oportunidades más que de aprender las primeras letras, como se le llamaba en aquella época, o sea, aprender y a leer y a escribir, y básicamente el objetivo, la lección final, era saberse el Padre Nuestro, ¿verdad? Era como el objetivo que había en aquella época. En la Biblioteca Británica, por ejemplo, en Londres, se conserva un ejemplar de un silabario de 1854 donde el gobierno de El Salvador todavía el objetivo que tiene al final es leer el Padre Nuestro, ¿verdad? Es interesante consultar un silabario de esa naturaleza. Entonces José María Cáceres se da cuenta de la falta de una institución educativa que promueva una educación mejor para las niñas y las adolescentes de la sociedad salvadoreña y específicamente de la sociedad de la ciudad de San Salvador. Y entonces el 18 de octubre de 1847, un día histórico para las mujeres en El Salvador, funda y abre las puertas de su escuela de niñas. La escuela de niñas enseñaba ya no solo a leer y escribir, sino que enseñaba regla de tres,
interés compuesto y enseñaba otras materias que era importantísimo tener en consideración en aquella época. Entonces, porque enseñaba aritmética, enseñaba rudimentos de álgebra, enseñaba contabilidad, por ejemplo. Entonces ya daba como otros espacios para poder desarrollar. Claro, en su época hubo gente que se entusiasmó por la iniciativa, pero también hubo quienes se opusieron rotundamente e hicieron que el experimento educativo de José María Cáceres apenas durara 3 años. Sin embargo, causó mucho impacto en su tiempo y fue así como en febrero de 1854 una de esas alumnas de la Escuela de Niñas de Cáceres finalmente se presenta ante un tribunal en la Universidad de El Salvador y Aurelia Lara, como se llamaba esta mujer, esta chica, obtiene el primer bachillerato en filosofía que se extendió en El Salvador. Ya después de eso pasarán 35 años para que la doctora María Antonia Navarro Hueso se gradúe de doctora en Ingeniería Topográfica el 20 de septiembre de 1889, pero eso ya pertenece a una historia posterior a Cáceres. Sin embargo, es interesante cómo la semilla de la Escuela de Niñas de Cáceres empezó a prosperar y empezó a desarrollarse, y además en él quedó la inquietud de establecer otros centros educativos. Él se desarrollaba como contador mayor de la República o también con funciones como tesorero general del país. A él le correspondió, por ejemplo, durante su periodo, en las décadas de 1840 y 1850, le correspondió liquidar la deuda interna que el país tenía y que heredaba desde épocas coloniales. Entonces, él puso a cero la contabilidad interna del país. Y fue interesante, un experimento que desgraciadamente en la historia económica nacional no se le ha reconocido debidamente a Cáceres. Además, en 1867 propuso una reforma a la Constitución para poder incorporar un elemento que es vital y que todavía está en nuestra Constitución vigente, y es el hecho de que el gobierno no es responsable de los daños que sufran los extranjeros en territorio nacional con respecto a los bandos en facción o los bandos en pugna durante una guerra interna o una guerra internacional. Y eso está consignado aún, es un precepto constitucional que forma parte de diferentes constituciones desde 1886 hasta la vigente de 1983. Entonces Cáceres tiene mucho interés, muchísimo interés en la educación. Y para eso él empieza una labor que es titánica en aquella época y que le va a reconocer todo el mundo en su tiempo, y es que él es uno de los cofundadores de la industria del libro de texto en El Salvador. Cáceres escribe libros de álgebra, de matemáticas, de aritmética, de astronomía, de botánica, de gramática española, ¿verdad? De historia. Escribe textos de diferentes tipos y todos los envía a publicar a editoriales en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Nueva York, específicamente con la editorial Appleton y compañía. Es una editorial mundial importantísima. Él publicó varios libros en Hachette, por ejemplo, en Gallimard, ¿verdad? Y en otras de París también. Él publicó sus libros y los llevó a El Salvador, se comercializaron muchísimo, incluso en Perú le plagiaron varios libros de los suyos, le quitaron el nombre y se los atribuyeron a otros, ¿verdad? Entonces tuvo mucha importancia en su época. Además, Cáceres era una persona inquieta, profundamente inquieta, y publicaba todo el tiempo en revistas y en periódicos de su época. Entonces, su nombre era muy conocido en aquel entonces porque era un intelectual que, aunque no tenía formación universitaria concluida, pero sí era una persona enciclopedista, era una persona que le interesaban muchas materias de la vida, del desarrollo del universo, ¿verdad? Es un pionero de la astronomía en El Salvador y en este sentido también es un pionero en muchas áreas que tienen que ver con la educación de los varones a través de la formación de su propio Liceo de Santo Tomás, que primero lo tuvo en San Salvador y después se lo llevó para Santa Tecla, una entidad educativa fundada en 1862 y que prácticamente estuvo abierta hasta el día de su muerte.
Entonces, en este sentido, Cáceres es un personaje muy llamativo, muy interesante de nuestro siglo XIX. Desgraciadamente, su nombre permaneció oculto durante muchísimo tiempo y apenas había unos esbozos de vez en cuando en algunas revistas de donde aparecían nombres de pedagogos, de educadores, ¿verdad? De personas inquietas del siglo XIX que hubieran contribuido a nuestro desarrollo cultural. Fue así como a finales de 1996 yo me encontraba en el segundo nivel de la entonces Biblioteca Nacional Francisco Gavidia y tuve oportunidad de leer por primera vez acerca de quién era José María Cáceres. 2 años después, la Fundación Educativa, la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo FEPADE, me publicó un libro donde José María Cáceres, un docente de una época, donde yo reuní gran parte de los discursos y de los textos de los informes escolares que Cáceres había escrito tanto para su escuela de niñas como para su liceo de Santo Tomás. Hasta el momento creo yo, y a menos que pues desconozca si existe otro texto, pero creo que es el libro más completo que se ha escrito y se ha dedicado específicamente a la figura de José María Cáceres. 3 años después, en el año 2001, yo ya tenía una segunda versión revisada, corregida, ampliada, ¿verdad? Con más materiales. Logré reunir muchísimos textos y publicaciones, cartas, artículos de él que se habían publicado prácticamente en toda Centroamérica. Entonces, digamos que desde el 2001 para acá ya tengo 23 años de tener una edición más actualizada del libro de José María Cáceres, pero no ha habido oportunidad de poderla publicar. Entonces, ojalá que a raíz del centenario de la escuela que lleva su nombre, también tengamos la oportunidad de poder ver ese libro publicado más adelante. Sería una gran contribución para el país, no porque lo haya trabajado yo ni lo haya escrito yo, sino porque la memoria de José María Cáceres es algo importantísimo para la sociedad salvadoreña. En la actualidad, la tumba de José María Cáceres es una lápida muy sencilla en la parte patrimonial del cementerio de Santa Tecla, donde él vivió prácticamente con su familia, con su esposa y sus hijos, abogados y licenciados en farmacia, gente muy culta, y fue sepultado ahí en 1889, en mayo de 1889. Entonces, es de justicia hacerle memoria a alguien como José María Cáceres y me enorgullece profundamente no solo tener ese libro disponible, sino que además se conserve la memoria de alguien como él en una sociedad como la de Zaragoza y que hoy justamente se pueda conmemorar el primer centenario de fundación de la escuela que lleva su nombre.